Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio entonces esta noche con este tema que hemos estado, que ya empezamos a revisar desde la semana pasada y estábamos platicando de cómo, qué es este concepto de la vida en abundancia. ¿Recuerdan? Que estábamos viendo pues que no era, a qué vino Jesús, qué es lo que buscaban, ¿verdad? Con esto. Y entonces estuvimos platicando de este. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a revisar el día de hoy 5 citas. Entonces, ¿quién me ayuda? Son 5. Una, o ¿cómo le hacemos? ¿Quién es el valiente de esta noche? Quique ya me hizo así. Bueno, Quique, es Romanos 5, del 6 al 9. Zaira, yo también te ayudo. Muchas gracias, Blanquita. Entonces, tú me ayudas, por favor, con Juan 10, 17, 18. No te... Octavio, que es el que nos pone aquí las citas en el chat, ¿eh? Es que no puedo hablar, escribir y todo, ¿eh? Y luego, ¿quién más para la tercera? Yo te ayudo a escribirlas y las vuelves a decir. No tengo Biblia si no te ayudaba, pero dime, Romanos. Bueno, tú nos pones. La primera es Romanos 5, del 6 al 9. ¿Qué ves? Buenas noches. Bueno, me sorprendió ver al licenciado de las casas, qué barbaridad. Es así como Hola, Tavo. emocionante, muy impactante verlo así de pronto. Y luego el número 2 es Juan 10, 17, 18, que es la que me va a ayudar Blanquita. Sí. Luego también nos hace falta la 3, es Romanos 6, 11. Romanos 6, del 2 al 14, en otro momento. Repíteme esa última, porfa. Romanos 6, del 12 al 14. Y la última es Colosenses 1, 24. ¿Tienen yo una también? No sé, ¿ya la repartieron todas? No, creo que son como 3 los que tengo. Entonces, con la cuarta cita, Gustavo, por favor, Romanos 6, del 12 al 14. Ya no Claro lo que sí. en el chat. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a dar inicio entonces. Les decía que esta es la continuación o vamos a profundizar un poquito más en lo que es este concepto de la vida en abundancia, que ya empezamos a trabajar la semana pasada, ¿sí? Jesús nos dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces vamos a empezar a revisar y a profundizar un poquito más en este concepto, ¿sí? Y lo primero, bueno, que tenemos que ver, vamos a remontarnos al inicio, como dice la escritura, ¿verdad? En el inicio, pues estaba el paraíso y estaban Adán y Eva, ¿verdad? Según el proyecto de Dios, ¿verdad? Y bueno, ellos tenían todo lo que ellos necesitaban, ellos estaban en este paraíso, pero rechazaron el proyecto amoroso de Dios. Hubo este rechazo, esta negación hacia Dios, y bueno, pues ya conocemos todos, ¿verdad? Esta historia, entonces fue una tragedia y para toda la humanidad, ¿verdad? Porque hasta ahorita todavía, hasta nuestros días, siguen habiendo muchas personas que rechazan a Dios, ¿sí? Entonces, este rechazo hizo que las puertas del paraíso se cerraran, ¿sí? Y entonces empezó el hombre a vivir sin Dios, ¿verdad? O lejos de Dios, sin esta comunión. Y entonces inició nuestra vida de infelicidad, ¿verdad? Me gustaría decirles mucho que en el material que tenemos, además de las citas bíblicas que nosotros apoyamos, todas estas reflexiones, también es importante ver que las referencias, por ejemplo, del catecismo, a pie de página, ¿verdad? Entonces, acuérdense, no es algo que se nos está ocurriendo, que es algo que
yo lo veo así, yo lo entiendo. No, es un material que, bueno, que está previamente ya acomodado, digerido de esta forma, ¿verdad? Y con las referencias de las encíclicas, pues de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ver eso. Y bueno, pues entonces el egoísmo, permítanme. Perdón. Entonces, bueno, pues el egoísmo no podía frustrar el plan de Dios, ¿sí? Entonces, desde el paraíso nos anunció que nos enviaría un Salvador. O sea, se fijan, Dios Todopoderoso nunca se deja ganar, ¿verdad? O sea, no importa, ¿verdad? O sea, nadie va a arruinar este plan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para restaurar la amistad con Él? ¿Sí? Y para poder tener esta plenitud, pues nos iba a dar un Salvador, ¿sí? Y entonces es así como dice la cita de Gálatas 4:4, dice, llegada la plenitud de los tiempos, nos envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para dar libertad a los que estábamos sometidos a la ley. Si se fijan, entonces, como les digo, Dios no quiere que le gane nada, ¿verdad? O sea, Él no se deja ganar en amor, en misericordia. Entonces, nos envía y nos promete a ese Salvador. Y bueno, pues la ofensa y el desprecio a Dios en el paraíso, pues súper grande, ¿verdad? O sea, pues cómo esta ofensa, pues se mide, depende de la persona ofendida, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a poder pedirle perdón a Dios por esto, verdad? O sea, ¿quién es semejante? ¿Quién va a dar esta estatura para decir, perdónanos, verdad? O sea, ¿quién va a poder hacer esto? Entonces, de esta forma, pues fue necesario que una persona divina, ¿sí? Se haga hombre, se haga hecha humanidad como nosotros, pues pida este perdón para nosotros y nos justifique. Entonces, es así como la segunda persona, la Santísima Trinidad, pues se hace presente como el Salvador, ¿sí? Y con ello nos restablece, ¿verdad? Y nos da de nuevo la vida de la gracia. Entonces, pues Jesús, siendo fiel a Dios hasta la muerte, rechazando el odio y viviendo en el amor, enfrentó al pecado en la cruz y lo vence, ¿verdad? Nosotros ya pues sabemos esto, ¿verdad? Lo vence con su resurrección. Nos devolvió el cielo que perdimos, ¿sí? Y restablece nuestra amistad con Dios. Entonces, ¿sí? Vamos a ¿cómo decirles? Bueno, nosotros que somos hombres malos, egoístas, que siempre preferimos nuestros proyectos, ¿verdad? Pues muchas veces nos vamos hacia el camino que no es el de Dios, ¿verdad? Y finalmente dijimos que cuando caemos en el pecado, ya revisamos la cita de Romanos 6:23, donde vimos que el salario del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros solamente abonamos hacia eso, continuamos con ese rechazo, necesitábamos que este mismo Dios pues viniera, ¿verdad?, para rescatarnos. Por eso Jesús viene y nos rescata. Y entonces vamos a leer la cita primera de Romanos 5, del 6 al 9, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores. Cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de una buena persona, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón ahora nos salvará del castigo si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Palabra de Dios. Señor.
Gracias, Quique. Sí, se fijan aquí lo que nos dice esta cita bíblica es, pues, difícilmente a alguien vamos a ofrecer la vida por otra persona, ¿verdad? O sea, pues a lo mejor sí por alguien que yo quisiera mucho, claro, que yo ame, pero pues no por cualquiera, ¿verdad? O no por, y menos por alguien que fuera alguien injusto, alguien de un corazón, negro, malo, ¿verdad? O sea, no, pues no, nadie se ofrecería, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Jesús viene y entonces, pues hace ese rescate de nosotros, ¿verdad? Porque el que por Dios podía dar su vida, ¿verdad? Y volverla a tomar, dice, él por ser Dios, perdón, podía dar su vida y volverla a tomar, ¿sí? Eso lo vemos en la cita de 10, 17, 18. ¿Quién me dijo que leía Juan 10? Blanquita me dijo. Pero yo ya no la veo. Ah, ya no se ve. Ah, déjenme. Oye, y la última, no, me quedé en Colosenses, no supe qué número. Ah, Colosenses 1:24. Déjame abro aquí rápido la de Juan 10. Juan, miren la cita de Juan 10 del 17 al 18 nos dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir. Esto es lo que me ordenó mi Padre. ¿Se fijan qué bonito? O sea, como él sabe, pues claro, él se la puede dar y también la puede volver a recibir, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es que somos rescatados por él, verdad? ¿Sí? Entonces, por medio de la sangre que Jesús derrama en la cruz, Jesús nos libra de la muerte en la que estábamos por la causa del pecado. La sangre de este hombre inocente que solamente hizo cosas buenas nos salvó y nos hace libres, ¿sí? Nos hace libres para amar y para elegir a Dios. Nos capacita para seguirlo y para amarlo. Cristo vence a la muerte y nos libra de todo lo que nos oprime, ¿sí? De los vicios, de las amarguras, ¿sí? De todo lo negativo, ¿verdad? Y nos hace libres mediante la cruz. Dio su vida a cambio de la de nosotros, ¿verdad? Y dice aquí, hay una cita en Colosenses 2:14 que dice, pagó la nota de cargo que pesaba contra nosotros. Si nosotros a veces, pues yo creo que todos, ¿verdad? Hemos tenido una deuda, a lo mejor nos hemos embarcado en algo así súper cañón y de repente no tienes para pagar y sientes, pues, un pesar muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentirían si alguien llegara y le dijera, no te apures, ahorita tú no puedes pagar tu casa o no puedes pagar este compromiso que tienes? No te preocupes, está saldada la cuenta. O sea, yo la voy a pagar por ti. Pues, wow, ¿no? O sea, qué padre. O sea, es como sacarse la lotería. Entonces, eso es lo que Jesús hace por nosotros. Él, a través de su propia vida, la ofrece para que nosotros tengamos vida, ¿sí? Y la tengamos en abundancia. Nos dice aquí que nos viene a librar de todas las amarguras, de las tristezas. No viene a que vivamos, pues, más o menos, como les decía la semana pasada. No, viene para que seamos plenos, ¿verdad? Felices, que aprendamos a renunciar a todo lo que es el pecado, ¿verdad? Para que podamos vivir desde ya la vida en abundancia. Entonces, pues somos libres, ¿verdad? Libres del pecado y de todas las esclavitudes. Pero pues tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Porque si no, pues regresamos otra vez a ser sus esclavos, los esclavos del pecado. Y de nuevo, pues ya vimos qué es lo que pasa, qué pasa con el pecado, ¿verdad? O sea, pues el salario del pecado, pues es la muerte, ¿verdad? Entonces,
pues como que lo que nos están dando, todo aquello, pues no aplica, ¿verdad? O sea, después no lo puedes disfrutar igual debido al pecado, ¿sí? Vamos a revisar la de Romanos 6:11. Esa sí la... Blanquita, te me desconectaste y ya leí la cita, pero ahorita me ayudas con otra. ¿Alguien tiene la de Romanos 6:11? ¿No? Acá. Bueno, acá la buscamos entonces. Si quieres, yo la leo, Zaira. Ah, ok, muy bien, Blanquita, sí, claro, gracias. Yo también la tengo, ¿eh? Bueno. Ah, ok. Ah, bueno, Gus, me dice Blanquita que ok, entonces tú, porfa. ¿Yo? Sí. Ok, ¿es del 11 al qué, perdón? Nada más, ahorita es Romanos 6:11 y más adelante ya es del 12 al 14. Ah, sí, perdón, esa era la que me había tocado, pero bueno. Así también ustedes considérense como muertos para el pecado y vivan para Dios en Cristo Jesús. Así es, esta es la invitación que San Pablo nos hace, ¿verdad? O sea, ya considera que ya en tu vida, pues no tiene cabida este pecado, ¿verdad? Ya necesitamos reorientar nuestra vida para tratar lo más que podamos, ¿verdad? Es la lucha diaria, pero lo más que podamos es vivir, ¿verdad? Según lo que el Evangelio nos propone. Si se fijan, entonces, ya está aquí ligado, no sé si se acuerdan la semana pasada o la antepasada, ya no me acuerdo cuándo estábamos viendo el ejemplo de este boleto de cine. ¿Se acuerdan que les platicábamos? Bueno, pues llega Jesús y nos dice, miren, aquí está el boleto del cine. Es la super película. Y le voy a poner a cada uno de los boletos, lo voy a personalizar. Y va a decir Beatriz, va a decir Jaime, va a decir Hugo, va a decir Blanquita, va a decir todos. Cada uno lo va a rotular con tu nombre. No se puede transferir. Él lo hizo para ti, para cada uno de nosotros, ¿sí? Ese boleto de cine. Y entonces veíamos, pues que ya lo tenemos, ya está marcado con mi nombre, ¿sí? Pero que yo tenga el boleto no me garantiza ver la película. ¿Están de acuerdo? O sea, yo tengo el papelito y pues sí, bien bonito y dice mi nombre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues tengo que actuar. Tengo que entonces ver, pues, cómo voy a llegar al cine, ¿verdad? Para poder disfrutar la película. Tengo que actuar, ¿sí? El Evangelio siempre nos invita a la acción, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ya tienes el boleto, pero pues mi chavo, ponte en movimiento, ¿verdad? Necesitamos que actúes, que hagas algo, porque pues el cine no va a venir por ti, ¿verdad? Y te va a decir, vente, ya llegué aquí a tu casa, ¿verdad? Pues no va a pasar eso, ¿sí? Entonces, necesita del esfuerzo de cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de nosotros necesitamos decir y hacer ese compromiso, ¿verdad? Y ese esfuerzo de ir actuando conforme el Evangelio. Entonces Jesús te regala una vida nueva, una vida en abundancia, una vida que te libera del pecado y que te ofrece la felicidad. Entonces, pues, es algo gratuito, ¿verdad? Algo que Dios te obsequia. Pero depende de cada uno de nosotros aceptarla y hacer la vida, ¿verdad? Y aceptarla significa, pues, apartarnos de las tentaciones. Porque finalmente todo el mundo sabemos qué nos prende la mecha y qué nos afecta y en qué caemos. Entonces, el deber de nosotros es, pues, evitar esos baches en el camino al cine. Pues necesitamos ir viendo y por dónde le voy a dar, ¿verdad? Pero estás viendo que tú siempre la riegas y pierdes la paciencia o te enojas y ahí vas y hasta le hacemos, ¿verdad? A la camioneta más recio, la aceleras. O no, o sea, ya de verdad, haz el intento por brincar ese bache, pues para no estar cayendo constantemente en esos pecados que nosotros tenemos y que ya los conocemos. Porque ya a estas alturas del partido, pues claro que ya todos deberíamos de saber cuál es nuestro pecado dominante, ¿verdad? Bueno, entonces,
Hay Nos dijo viejitos. No, experimentadas nada más. Bueno, entonces, ahora sí vamos a leer, porfa, Gus, la cita de Romanos 6, del 12 al 14. Pues si quieres, Blanquita, que ahorita se la robé. Ah, Ok, Gus. De Romanos, que no reine. Sí, Romanos 6 12, 14. al 14, por favor. Claro que sí. Gracias. Que no reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son, muertos que han regresado a la vida y que hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. No tienen por qué dominarlos el pecado, ya que no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Blanca. Se fijan, tenemos entonces que liberarnos de ese yugo del pecado, ¿verdad? O sea, ya tomar mejores decisiones, ¿sí? Porque luego el vivir apartados de la gracia de Dios, pues si se fijan, es gente que está destruida, que está amargada, que está infeliz, ¿verdad? Y lo peor es que no nada más, pues a ellos mismos te llevas entre las patas a tu familia, ¿sí? A los que te rodean, porque pues a veces esto del pecado es como una bola de nieve. Se viene algo pequeño que tú piensas que es pequeñito, pero con el pasar del tiempo y de los años también se viene haciendo una bola gigante y pues te llevas de encuentro a todo, ¿verdad? A todo lo que hay a tu paso. Y también conocemos, es triste, pero conocemos gente así, ¿verdad? Que prefiere pues vivir, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? En esta infelicidad, ¿verdad? Y bueno, pues es algo también, que no es vida, ¿verdad? Es esto. Y bueno, pues la obra es gratuita y requiere entonces de nuestra aceptación. Como les dije, el boleto tiene su nombre. Yo no puedo aceptar por Octavio. Él tiene que aceptar, ¿verdad? Nadie puede aceptar por mí. Es cada uno de nosotros el que tiene que hacer esto, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros unimos nuestros sufrimientos también a los de la cruz de Jesús, vamos a poder tener estas gracias especiales que ayuden, ¿sí? A aquellos que no quieren abrir su corazón a Jesús. Porque esto es una obra de la iglesia y como iglesia estamos aquí todos en el mismo barco, ¿verdad? Pero pues vamos a hacer que más gente pueda abrir ese corazón hacia lo que Jesús quiere, hacia la vida en abundancia. Y a veces lo vamos a hacer con nuestro testimonio, ¿verdad? Pero a veces también lo podemos pues ofrecer, ¿verdad? A Jesús algún inconveniente, algo que estemos batallando, pues para que esas gracias sean algo que ablande el corazón de esas personas que continúan hasta la fecha rechazando a Jesús, ¿sí? Porque pues simplemente ellos no quieren vivir la vida, ¿verdad? En abundancia. Y sí existen. O sea, así como que dices tú, pero pues no pueden existir esas personas, pero lo triste es que sí existen, sí las hay, ¿verdad? Miren, vamos a leer Colosenses 1:24. ¿Tú la lees? Déjenme se las abro. Acá está. Toma. Colosenses 1:24. Dice, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Palabra de Dios. Gracias. Fíjense cómo muchas veces consideran que la iglesia nos pide que seamos pues mártires y que suframos todo. No. Más bien es que lo que yo me voy topando en la vida, ¿sí? Eso yo tengo la capacidad de ofrecerlo también y decir, esto es por
no sé, es por mi hermana que no cree, por mi cuñado, por mi amiga, por mi papá, por mi mamá, o sea, que no logran abrir su corazón plenamente. Entonces, no es que nos vayamos así a dar latigazos y todos vamos a mortificarnos para que alguien más gane el cielo. No, no va por ahí, es con las situaciones del día a día que nosotros vivimos, ofrecidas a Jesús en la cruz, pues eso va a abrir el corazón de esa persona que sé que necesita recibir ya esta gracia de tener ya la vida en abundancia en su vida, ¿sí? Y bueno, si regresamos al ejemplo del cine, ¿verdad? Sería como, pues ya tiene el boleto, ya se lo llevaste el boleto, mira, aquí está tu boleto, mamá o hermana o cuñado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Pues algo que se anime a que vaya al cine, ¿verdad? Pues dile que le vas a invitar las palomitas y el refresco. Y entonces, pues, esas palomitas y el refresco, pues es tu oración por él, esa pequeña mortificación que tú tuviste en la semana y que se la ofreciste a Dios. Eso van a ser las sodas y las palomitas para que él se anime a que vaya realmente y te acompañe, ¿verdad? Hacia el cine, ¿sí? Santa Teresita del Niño Jesús es una santa, híjole, que una gran vida, ¿verdad? A lo mejor. Y a mí lo que más me impactó cuando yo estudié la vida de ella es ver que tenemos, ella es patrona de las misiones. Entonces, si se fijan, yo decía, ¿cómo que las misiones? Yo nunca vi que anduviera de misionera. Pues no, ella nada más pedía y pedía por las misiones, en oración, todas las actividades que ella realizaba y que le costaban trabajo las ofrecía a Dios para que hubiera misioneros, para que la misión se extendiera. Entonces, ella nunca fue misionera, pero es patrona de las misiones. O sea, ¿cómo no necesitamos hacer muchas cosas? Se fijan, es simplemente nuestra oración y nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en donde nosotros podemos ofrecer estos pequeños sufrimientos diarios, ¿verdad? Para que nuestros seres queridos, para que, como les decía, nuestros padres, hermanos, amigos, ¿sí? Para que todos ellos vuelvan a Dios, ¿sí? Que ya no estén alejados de Dios, que vengan, que inicien la vida en abundancia, la vida del amor, de la gracia y de la paz. Es algo que nosotros podemos hacer. Es algo que está en nuestras manos. Y déjenme les digo algo, es algo que yo he experimentado. O sea, es algo que está probado. Yo les doy testimonio de que todas las oraciones, todas las cosas que nosotros hacemos pueden cambiar la vida de alguien. En mi caso es de mi papá. Mi papá era alcohólico y entonces de repente se nos desaparecía y de repente no sabíamos de él algunos días y luego ya sabíamos dónde estaba y bueno, pues ve por él y ya chocó y está en tránsito, ya está acá. Bueno, era una vida llena de zozobra, ¿verdad? Y muchas veces me preguntaba yo cómo es que mi mamá podía aguantar todo eso, ¿verdad? Pues si era más sencillo que ya, pues él se fuera, ¿verdad? Y ahora mi papá, después de muchos años de oración, que les aseguro que esas oraciones son desde su mamá, sus hermanos, sus amigos, su esposa y sus hijos, pues mi papá hoy es diácono. Entonces, cuando veo en perspectiva las cosas que Dios ha hecho en la vida, ¿sí?, de nosotros, de mi familia, pues dices, no, pues esto sí funciona. Entonces, si funcionó para mi papá, quiere decir, muchachos, que funciona para todo. Para todo. Porque si él estaba con una enfermedad tan severa, ¿sí?, y tan destructiva, porque como les decía ahorita,
no nomás era él, en la bola de nieve nos llevaba a todos de encuentro, ¿sí? A toda su familia, a sus hermanos, obviamente a nosotros como hijos. Y entonces el día que él se ordenó, pues yo decía, estos son los frutos de la oración de no sé cuántas personas. O sea, esto es obra de Dios, no hay otra forma de decirlo. Entonces, por eso nosotros les compartimos este tema. La vida en abundancia se da ya aquí y solamente queremos, ya tenemos el boleto. Ya nada más vamos a movilizarnos y a ponernos en acción para llegar al cine. Porque sí se puede. Porque Dios hace cosas increíbles. Eso es algo de lo que nosotros queremos compartirles a ustedes. Y quiero que de veras se pongan a pensar, porque todos hemos sido testigos de milagros bien hermosos de Dios. O sea, bien maravillosos que hace en nuestras vidas, ¿sí? Y que hace en las vidas de la gente que conocemos. El objetivo es hacer como un recuento también y ver de dónde vengo para saber a dónde voy. Entonces, como les decía yo, el objetivo es que vayamos revisando el tema. Como les dije ahorita, no es algo que se nos ocurrió, que juntamos. Esto es un material que nos lo dio un sacerdote, obviamente, ¿verdad? Que es un material probado ya. También hemos visto cómo cambia la gente después de recibir este curso. O sea, hemos visto cómo gente que no creía, un año que lo di en la parroquia, había unos señores ya grandes, ¿verdad? Y la señora lo llevaba a fuerzas al señor. Y miren, lo sentaba y el señor me hacía hasta así, miren, para tomar la clase. Y yo decía, ay, ya vino este hombre. Bueno, o sea, ya vamos, ¿verdad? Y ya vamos, y vamos. Y conforme iban pasando las sesiones, al final, él se me acerca cuando terminamos el curso y me dijo que me daba gracias porque no me había rendido de verle la cara. Porque me hacía cara, muchachos, mírenme, así, me torcía la boca y todo, pues a mí qué, ¿verdad? Yo, pues sí le hablaba a él, ¿verdad? Pero pues yo hablo porque alguien más me dice que esté aquí, ¿verdad? Por lo que yo le debo al Señor. Entonces, pues no le decía, yo no se apure, pues a mí no, ¿verdad? El que le estaba haciendo caras es a otro, pero bueno. Entonces, ustedes ojalá puedan ver los cuestionarios que tenemos aquí. Como yo les he dicho, si no los quieren contestar, así de ponerme, escribir, no los contesten, léanlos. Y nada más llevémonos 1 o 2 preguntas a la reflexión para poder hacer hacia adentro lo que estamos leyendo aquí y lo que estamos recibiendo aquí. ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Sí. Hemos corrido mucho hoy. No, nada más. Es importante, hemos empezado, cuando hemos visto la parte de la introducción, recordando un poquito cómo ha sido nuestra vida espiritual, que decíamos, ¿no? Muchas veces ha sido algo heredado y hemos vivido la fe en función de esa idea, de que es una fe heredada, de que es una fe que somos católicos porque nuestra familia lo es y realmente pues, no lo vivíamos o no lo vives, ¿no? Entonces, es muy importante, como dice Zaira, cuestionarnos. Dice mucho que nosotros debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto para entrar al cielo, ¿verdad? Y ese varón perfecto, pues, es Jesús. Entonces es, ok, ¿cómo pues, sin decir que me voy a comparar con él, él nos dejó muy claro cómo este camino de la vida en abundancia, pues, nos va a llevar a disfrutar de ese paraíso. Entonces, ¿cómo me cuestiono, cómo me comparo, cómo debo de buscar llegar a esa estatura, ¿verdad? Para poder llegar a lo que él nos está pidiendo? Eso es importante, que nos cuestionemos. Una de las cosas que nos falta mucho como católicos es ese cuestionamiento, que normalmente somos muy tibios, ¿verdad? Es así como que no, pues ahí cumplo con lo mínimo y ahí la voy llevando y con eso siento que voy saliendo y no soy tan malo, ¿verdad? O sea, sí, pues no hago todo eso, pero no soy tan malo, no mato a nadie, no, o sea, hay que cuestionarnos, como si ya tenemos el boleto
para la función, pues ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir con nuestra mejor ropa, vamos a ir pues, súper llenos de gozo, con la gente que queremos. Entonces esa parte es importante entender que es un proceso personal, es un proceso que también algún error que caemos muy fuerte es que tendemos a estar viendo nada más, como dicen, va, pues la aguja en el ojo ajeno y no vemos el tronco en nuestro ojo, ¿no? Entonces no vemos la astilla y no el tronco. Entonces eso es importante porque también esas son actitudes que a veces nos alejan mucho de la iglesia. Hay gente que seguramente han escuchado, es que yo no voy a misa porque toda la gente que hay nomás está criticando a los demás, nada más va pura gente que son bien pecadores y que salen y se portan de lo peor. Pues ser muy, muy objetivos que esto es algo personal. Y les quería poner un pequeño ejemplo también con referente al pecado. A mí me gusta mucho compararlo con lo que sucede con nuestro carro, con la parte de la limpieza, ¿verdad? El pecado yo lo veo así como la parte de la limpieza del carro. Cuando nuestro carro está impecable, que tú lo llevas a lavar, ¿no? Y te lo dejan así súper precioso, o lo lavas y de repente sales y pues lo andas cuidando muchísimo, ¿verdad? Y ves un charquito y le sacas la vuelta y le cae una manchita y te bajas y lo limpias y lo tienes, pero al centavo. Y de repente, ¿qué pasa? Pues de repente pasas por un charco, pasa alguien, te venta agua, ya se llenó ahí un poquito. Y sí, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Y de repente ya lo estás medio sucio y pasa otra cosa y se te ensucia más. Y pues bueno, ya anda medio marranón, ¿verdad? Pues ya qué más da, ya lo lavaré. Entonces, el pecado a veces funciona de esa manera, que pues nos vamos adentrando y nos vamos dejando llevar. Y de repente cuando ya te das cuenta, pues ya estamos hasta el cuello, ¿no? Porque empezamos con cosas a veces muy veniales, muy pequeñas, y empieza por un detalle y es así como que, bueno, pues es que ya la regué, ¿verdad? Pues luego voy y me confieso, pues voy viendo y que todo se vaya. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hemos estado viendo, pues son cosas que en concepto no son complicadas, ¿verdad? Y pues se puede resumir muy simple como hacer lo que Jesús nos está enseñando a hacer. Pues no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. ¿No? Ay, disculpen tanto ejemplo, pero acuérdense que nosotros somos catequistas de niños. Entonces, luego había que traducir muchas cosas para las criaturas. Entonces, pues, damos ejemplos así. Muy buenos, así apenas para que se nos queden. Están muy buenos los ejemplos, la verdad. Pero si luego nos sirven para los hijos también, entonces, pues ahí ya nos queda otra cosita, pero sí. No solamente para los hijos, Zaira, y todos. La verdad es que ese ejemplo de ir al cine, lo de la vigilia, ahora sí que nuestro cine ahorita es la vigilia, vamos caminando para allá. Vamos trabajando, vamos luchando, unos de una forma, otros de otra. Otros agarran una calle para llegar al cine, otros llegan a otra. Hay algunos que les toca atravesar un puentecito para llegar, otros tenemos que brincar, pero al final de cuentas, todo el camino, todo hacia donde vamos ahorita, por ejemplo, en este momento es hacia la vigilia, pero así como vamos hacia la vigilia, que es el cine ahorita más próximo, nuestra próxima función, llamémosle así, así como vamos a ese cine, pues vamos a un cine más grande o a una película estelar, al final de cuentas de nuestra vida. Ahorita vamos a una película muy importante, pero no es la más importante de nuestras vidas. Entonces, lo veo, lo asemejo ahorita con la vigilia. A las calles o los caminos son muchos para llegar al cine, ¿sí? Son muchos para llegar a la vigilia. Hay tropiezos, hay experiencias, hay recuerdos, hay vivencias, tristezas, alegrías, para algunos frustraciones, ¿sí? Para otros puro gozo. Sin embargo, vamos camino a llegar al cine. Ahorita el cine, como digo, el cine más próximo es la vigilia. El cine final, pues es la función estelar a la que vamos nosotros. Me gustó mucho ese ejemplo, la verdad, las cosas, no solamente para niños, sino también para los viejitos como
como los muchachos. Como los aquí presentes, dices tú. Bueno. Órale, órale. Más los de camisa blanca, Rito, no sé qué sea. Oiga, no, pero fuera de broma, muy padre, como los anteriores, muy, muy bueno el tema. Ahí nos van llevando, muy didáctico y sobre todo también, pues, con el fundamento de la Biblia, ¿va? Muchísimas gracias. No, gracias, sí. Gracias. Era lo que yo les quería decir por eso se lo repito, o sea, fíjense cómo no lo decimos nosotros, o sea, viene en la escritura, que es la palabra de Dios, en su material abajo, en las notas, viene que de la Dei Verbum, que estamos sacando de esta encíclica, que viene en el catecismo, o sea, es una documentación grande, ¿verdad? Que ya está compilada en este curso. Y como le decía yo, hay algunos temas que pueden irse un poquito más rápido, otros que nos va a tomar un poquito más tiempo, pero como venimos de ese menos a más, ¿verdad? En este curso. Entonces, eso es lo padre también. Pues no sé, nosotros ya, no sé qué más falta.